Dios te bendiga, iglesia del Señor. Hechos 2:42. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Marco, en el capítulo 9, desde el versículo 17 al 27. Leemos la palabra de Dios que nos dice: Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si se puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Jesús. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, oramos por esta preciosa palabra que va a ser expuesta en este día, Señor. Prepare nuestros corazones, nuestras vidas, para poder recibir de su palabra. Señor, que su palabra no quede en sacos rotos, sino quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que la pongamos por obra. Edifica, Señor, nuestras almas. Edifica, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, con el conocimiento de su preciosa palabra, Señor. Háblanos, Señor. A los amigos que van a estar presentes, Señor, en este devocional, le pedimos, Señor, para que sean alcanzados a través de la gracia del Evangelio de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Continuando con la serie Pelea la buena batalla, en la exposición anterior hablábamos de los campos de batalla, la incredulidad, de la parte 1. Hoy estaremos hablando de lo que es la parte 2. En la exposición anterior hablamos de la batalla de la fe, que es la batalla en contra de la incredulidad. Decíamos que la incredulidad es la ausencia de fe en nuestras vidas. Y tomamos a Tomás como referencia, como Tomás el incrédulo. ¿Por qué le damos el título a Tomás el incrédulo? Porque cuando los demás discípulos llegaron con la noticia de que Jesús había resucitado, él, confiado y queriendo persuadir a los discípulos de que no era cierto y que él no creía que Jesús había resucitado, porque quería pruebas, que quería evidencia de la resurrección de Jesús. Por eso él dijo: No, mientras yo no vea sus manos y las marcas de los clavos en sus manos, y meta mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y vemos la respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando se aparece en medio de todos ellos y le dice a Tomás: ¿Quieres pruebas, Tomás? ¿Quieres evidencias? Aquí estoy, ven y mira. Y Jesús le mostró a Tomás las pruebas que él pedía. Y él reconoció que el Maestro sí había resucitado, como se lo mencionaron los discípulos. Mis amados hermanos, tu confianza crecerá a medida que crece tu relación con Dios. Recordar la bondad, de fidelidad, los hechos poderosos de Dios nos ayudan a pelear en contra de la incredulidad. Mis amados hermanos, algunas personas tienen una capacidad asombrosa para recordar hechos o imágenes. Sin embargo, es muy común que las personas dejen de recordar la bondad del Señor para con ellos. Y con esto quiero mencionarte lo siguiente. ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Qué significa la bondad de Dios? La bondad de Dios es uno de los atributos de Dios,
así como una descripción de su esencia misma. Dios, por naturaleza, es extremadamente bueno. Como el Salmo 34:8 nos dice: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Él es el fundamento de la bondad y de todo lo bueno. Él no recibió de ninguna otra fuente. Las personas pueden tener rasgos buenos, hacer buenas obras, pero la bondad no está en nuestro carácter. Nuestra bondad viene de Dios. La bondad de Dios, ¿qué es lo que hace? La bondad de Dios es evidente en toda su creación y obras. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Nosotros no somos merecedores de su bondad, ni podemos ganárnoslas. Está disponible para nosotros sin importar nuestra condición social en la vida. Y aunque seamos dignos de ella, y aunque no seamos dignos de ella, note lo que dice Mateo 5:45, que dice que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y leemos en el Salmo 145:9, que dice: qué bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. La bondad de Dios, mis amados hermanos, es individual. La letra de un antiguo coro dice: Dios es tan bueno conmigo. Todos podemos cantar esta canción porque Él es bueno con cada uno de nosotros, individualmente, de manera que satisfacen nuestras necesidades individuales. Su bondad nos provee tales beneficios como, en primer lugar, nos proporciona el modelo perfecto de la bondad. Conociendo a Dios y aprendiendo acerca de su bondad, podemos llegar a reconocer la bondad verdadera y esforzarnos para hacer cosas buenas. Debemos orar como lo hizo el salmista: bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Podemos ver a Dios como el modelo perfecto a imitar para enseñarnos acerca de la bondad y de cómo hacer cosas buenas. En segundo lugar, nos asegura que el propósito de Dios para nosotros es bueno. Así como los padres desean cosas buenas para sus hijos, nuestro Padre Celestial desea solo lo bueno para nosotros. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, debemos recordar que las cosas buenas no siempre pueden presentarse como experiencias felices. A veces el bien puede venir disfrazado de adversidad o dificultad, pero Dios puede utilizar las dificultades para bien, como aprendemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. En tercer lugar, esto nos da seguridad y ánimo. ¿Podemos depender de la bondad inmutable de Dios? El Salmo 52:1 dice: la misericordia de Dios es continua. Dios siempre será bueno, su carácter no cambia, continuará siendo el creador de todas las cosas buenas. Y nosotros podemos estar seguros de que Él nos proporcionará cosas buenas según su plan perfecto. En cuarto lugar, nos acerca a Dios. El propósito de la bondad de Dios es el acercarnos a Él. Esto fue manifestado en su mayor expresión cuando Dios sacrificó a su Hijo, Jesús, para nuestra salvación. Por su bondad, se nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra y aceptar la vida eterna al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. La bondad de Dios es el corazón de nuestra fe cristiana. Es debido a su deseo de hacernos bien, que proporcionó la salvación a través de su Hijo. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Podemos ver pruebas de la bondad de Dios por todas partes, en las provisiones que suministra para sustentar la vida. Desde las cosechas que proporcionan nuestro alimento hasta el aire mismo que respiramos. Podemos poseer
bondad en nosotros, e incluso el deseo de hacer el bien, pero la bondad verdadera viene de aquel que es perfectamente bueno y que desea cosas buenas para todas las personas. Nuestra meta debe ser mostrarle la bondad de Dios a otros todos los días. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, del versículo 11 al 19, encontramos el relato de 10 leprosos que fueron sanados cuando Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y la Biblia es clara y precisa y nos dice que de estos 10 solo uno regresó donde Jesús para glorificarle, para darle gracia. Note lo que dice Lucas 1:17, versículo 11 al 19. Nos dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, lleve la cuenta, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis amados hermanos, si llevamos la cuenta de los 10 leprosos que Jesús sanó, solo uno regresó a él a darle las gracias. Mis amados hermanos, solo uno volvió a glorificar a Dios. Solo uno reconoció lo que Dios había hecho por él. ¿Son pocas las personas que reconocen la bondad de Dios en su vida? ¿Son pocas las personas que agradecen a Dios por lo que Él hace en su vida? Hay muchas personas que no reconocen lo que Dios hace. Hay muchas personas que dicen: no, esto lo hice por mi propia cuenta, pero no se dan cuenta que todo lo que hacen y todo lo que ellos piensan y todo lo que logran es por la bondad de nuestro Señor y la misericordia de nuestro Dios. Yo sé que a cada uno de nosotros nos ha pasado cosas diferentes. Muchos hemos tenido problemas y muchas dificultades en medio de todos los problemas y dificultades. Hemos visto y recordado la bondad de Dios. Hemos podido confiar en Dios y su voluntad. Y en esa misma confianza ha fortalecido nuestra fe cristiana, que depende absolutamente de Dios. Porque nuestra confianza no está en la fe, nuestra confianza está en Dios. Porque nuestra fe está en Dios, solo en Dios. Mis amados hermanos, recordar su fidelidad también fortalece nuestra fe y nos ayuda a pelear esa batalla en contra de la incredulidad. En muchos lugares de las Escrituras se exalta la fidelidad de Dios. Lamentaciones en el capítulo 3 del versículo 22 al 23 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es la fidelidad? La palabra hebrea traducida como fidelidad significa constancia, firmeza, fidelidad. Lo contrario de ser fiel es ser siempre cambiante o vacilante. El Salmo 119, en el versículo 89 al 90 dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Aquí la fidelidad
se equipará con la palabra de Dios. Dios habla una verdad interminable. Si Dios habló algo hace 1000 años, sigue siendo válido. Él es fiel a su palabra, porque su palabra es una expresión de su carácter. Las promesas que hizo siguen siendo ciertas, porque Él no cambia, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Vemos esto ilustrado desde una perspectiva humana, en una pareja casada por muchos años. Cuando la esposa yace en su lecho de muerte, su esposo se sienta cerca sosteniendo su mano. Él no la deja, aunque ella ya no lo reconoce. Él es fiel a las promesas que le hizo. Del mismo modo, Dios sigue siendo fiel a sus promesas, aunque a menudo seamos infieles. Mis amados hermanos, aprendamos a confiar en el carácter de una persona al conocerla. ¿No confiaríamos nuestras cuentas bancarias a un extranjero que conocimos en la fila de la oficina del correo? No tenemos experiencia con él, no conocemos su carácter. Antes de conocer a Dios, tenemos miedo de confiar en Él. Todavía no sabemos quién es o qué puede hacer. Aprendemos a confiar en Dios conociendo su carácter. Hay 3 maneras de llegar a conocerlo: estudiando su palabra, analizando su obra en nuestras propias vidas y aprendiendo a seguir su voz. Cuando estudiamos la palabra de Dios, surge un patrón. Aprendemos que Dios nunca cambia y que nunca miente. Aprendemos a través de las Escrituras que Dios nunca ha fallado en el pasado. Él siempre fue fiel a su palabra. A medida que obraba en la vida de los antiguos israelitas, cuando Él dijo que haría algo, lo hizo. Comenzamos a desarrollar la confianza en su carácter, demostrando: podemos confiar en que Dios será fiel a sí mismo, nunca dejará de actuar como Dios, nunca dejará de ser soberano, santo, bueno. Aprendemos a través de nuestra propia historia que Él jamás nos ha fallado. Una orden que Dios daba con frecuencia a los israelitas era: acordaos. Cuando recordaban todo lo que Dios había hecho por ellos, podían confiar más fácilmente en Él para el futuro. Mis amados hermanos, necesitamos recordar intencionalmente todas las maneras en que Dios nos ha provisto y liberado en el pasado. Llevar un diario de oración puede ayudarnos a hacerlo. Cuando recordamos las formas en que Dios ha respondido a nuestras oraciones, nos prepara para seguir pidiendo y esperando respuesta. Cuando acudimos a Él en oración, sabemos que siempre nos escucha. Él provee lo que necesitamos y siempre hará que todo obre para nuestro bien. Cuando se lo confiemos a Él, aprendemos a confiar en su fidelidad futura de Dios, recordando su fidelidad en el pasado. Se lo vuelvo a repetir, mis amados hermanos. Aprendemos a confiar en la fidelidad futura de Dios, recordando su fidelidad en el pasado. Porque Él no cambia. Y también podemos confiar en Él, aprendiendo a distinguir su voz de las demás que rivalizan por llamar la atención. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nosotros que pertenecemos a Jesús, necesitamos cultivar la capacidad de escucharlo. Él habla principalmente a través de su palabra, pero también puede hablar a través de otras personas, de las circunstancias, de la confirmación interna del Espíritu Santo. Cuando leemos y meditamos cuidadosamente en las Escrituras, el Espíritu Santo generalmente despierta nuestros corazones hacia un versículo o pasaje y nos ayuda a reclamarlo y a aplicarlo en nuestra situación actual.
Lo que el Espíritu nos muestra en su palabra se debe tomar por fe como su mensaje para nosotros. Construimos la confianza al reclamar sus promesas y aplicarlas a nuestra vida. Porque lo que Dios promete lo cumple. Pero quiero aclarar algo. Nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios para nuestra vida. Pero antes debemos de confiar en Dios y depender absolutamente de Él para que esas promesas puedan llegar a nuestra vida. No debemos amar las promesas, debemos amar al Dios de las promesas. Por encima de todas las cosas, a Dios le gusta que demostremos fe. La fe es confiar en el carácter de Dios antes de ver cómo va a ser las cosas. Él nos ha dado su palabra y sus promesas siguen vigentes. A medida que vemos la forma en que Él cumple sus promesas, crece nuestra confianza en su fidelidad. Así como nuestra confianza en otras personas crece con la intención diaria, nuestra confianza en Dios crece de la misma manera. Confiamos en Él cuando lo conocemos, y conocerlo es confiar en Él. Cuando le conocemos podemos descansar en su bondad, incluso cuando no entendamos las circunstancias que parecen contradecirla. ¿Podemos confiar en el plan de Dios para nosotros? Al igual que un niño confía en un Padre amoroso, podemos confiar en que nuestro Padre Celestial siempre hará lo correcto. Y con esto llego al final de mi sermón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, oramos en esta hora, dándole las gracias, Señor, que nos permitió estar en este devocional. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por ministrar nuestras vidas a través de su palabra. Yo le pido, Señor, para que todas aquellas personas que han escuchado este mensaje, Señor, sea de mucha edificación para sus vidas y que sus almas puedan estar sedientas, Señor, de su presencia, de su palabra. Y los que estamos dentro de la iglesia, Señor, nos podamos convertir a Cristo, Señor. Señor, le pido que provee en nosotros arrepentimiento y fe en abundancia para hacer las cosas bien, Señor, para honrarlo en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, porque nos permitió estar reunidos a través de este medio. En el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.